Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Electrotecnia 1. Eh, Nosotros en videos anteriores habíamos visto lo que era la corriente alterna, cómo se generaba de manera muy elemental y algunos valores característicos. Trabajamos y incluso hicimos algunos ejercicios de lo que es frecuencia, valor eficaz, valor máximo y algunos valores que representan a la corriente alterna. Lo que vamos a empezar a ver ahora es algunos elementos ya para empezar a trabajar con los circuitos. Bien, en particular vamos a ver tres elementos que son resistencia, bobina o inductancia y capacitor. Entonces a partir de ahora los circuitos van a tener esos tres elementos. Primero los vamos a describir por separado y después vamos a ver la interacción que hay entre ellos, ¿sí? Cómo se comportan cuando tenemos más de un elemento distinto en un circuito. Entonces, el primer elemento con el que vamos a trabajar es la resistencia. Nosotros ya veníamos trabajando con la resistencia, bien, y lo que podemos decir, lo más importante, es que la resistencia se comporta de igual manera en corriente alterna y en corriente continua, ¿sí? Su comportamiento es similar, no cambia por más que cambie el tipo de corriente. La ley de Ohm, que recordamos la ley de Ohm, es I igual a V sobre R. Entonces, acá tenemos un circuito. A diferencia de lo que veníamos trabajando antes, fíjense que tenemos este nuevo símbolo. Este símbolo es el símbolo de una fuente de voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Repito, es una fuente de voltaje alterna. Antes teníamos, digamos, las dos barritas, una más larga y otra más chica, ¿sí? Bueno, ahora se tiene este símbolo para lo que es la corriente alterna. Entonces tenemos una fuente de corriente alterna, una corriente y una resistencia. Nosotros ya habíamos visto que el voltaje, ¿sí?, tiene esta expresión, este es el valor instantáneo, o sea, es el valor que toma el voltaje en cada instante de tiempo, y esta es la forma de la señal, una forma senoidal. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Fíjense, si nosotros nos guiamos de la ley de Ohm, podemos decir que cuando el voltaje, por ejemplo, en este punto, cuando el voltaje sea 0, ¿sí?, si V vale 0, no importa cuánto valga R, la corriente va a ser 0. A medida que el voltaje empieza a aumentar, si acá empieza a aumentar el voltaje, en la ecuación, ¿sí?, de la ley de Ohm, también va a aumentar la corriente. Cuando el voltaje llega al valor máximo, la corriente, cuando este valor sea máximo, la corriente va a tomar su máximo valor, ¿sí? Ya después no puede tomar un valor más grande porque el voltaje ya llegó al valor máximo. La resistencia siempre es constante, siempre tiene el mismo valor. Cuando el voltaje empieza a disminuir, la corriente también va a empezar a disminuir. Entonces, la forma que va a tener la corriente va a ser también senoidal, ¿bien?, y va a ser como se ve acá en la figura. Bien, fíjense, cuando el voltaje es 0, la corriente es 0. Cuando el voltaje tiene su valor máximo, en ese punto, la corriente va a tener también su valor máximo. Después, cuando el voltaje tenga su valor máximo negativo, ¿sí?, la corriente va a tener su valor máximo negativo. Y así es como se va a comportar la corriente. Por lo tanto, esta es la forma que va a tener la corriente en una resistencia. Cuando nosotros tenemos este comportamiento, ¿no?, de que tanto el voltaje y la corriente son 0 al mismo tiempo, son 0 en el mismo instante de tiempo, son máximos en el mismo instante de tiempo, después 0 otra vez, después mínimo, lo que se dice es que ambos están en fase, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Cuando el voltaje aumenta o disminuye, también lo hace la corriente, alcanzando los valores máximos y nulos al mismo tiempo. Por lo tanto, se dice que el voltaje y la corriente están en fase, ¿sí? Ahora vamos a ver después en un ratito qué sería que estén desfasados. Que estén desfasados sería de que eso ya no coincide, de que cuando, por ejemplo, uno es máximo, el otro capaz que es 0, ¿sí? O sea, es como si esta onda estuviera corrida, si alguna de estas dos ondas estuviera corrida de lugar, ¿sí?, corrida sobre el eje X. Eso implicaría que estén desfasados. Pero siempre que tengamos una resistencia, el voltaje y la corriente van a estar en fase. Bien. Diagrama fasorial, ¿sí? Un fasor es un vector que está girando y se utiliza para representar de manera gráfica una señal que está oscilando. Bien, tener una señal alterna, una señal senoidal, trabajar directamente con señales senoidales hace que por ahí
matemáticamente sea un poco más complejo de trabajar. Se necesitan por ahí técnicas que hasta el momento ustedes no han visto. ¿Por qué? Porque imagínense que después si ustedes quieren sumar dos voltajes o quieren calcular una potencia y multiplicar un voltaje por una intensidad, si nosotros tenemos señales senoidales, es más complejo tener que multiplicar o tener que sumar. Bien, entonces lo que se utiliza para representar esas señales senoidales es lo que se llama diagrama fasorial. A través de un vector que está girando se puede representar una señal senoidal. Acá tenemos, ¿sí?, un gráfico que básicamente nos muestra, esta es la señal senoidal que se genera y hay una relación directa con este vector que está girando que se denomina fasor. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en lugar de trabajar directamente con la señal senoidal, vamos a trabajar con el diagrama fasorial. Entonces, para dibujar un diagrama fasorial de un circuito con una resistencia, ¿sí?, vamos a dibujar primero el voltaje en la resistencia. ¿Qué pasa? Nosotros no lo vamos a dibujar girando porque no podemos dibujarlo de esta manera, ¿sí? Pero lo vamos a dibujar en un ángulo cualquiera. No importa cuál sea el ángulo que tenga, porque ya sabemos que para cada instante de tiempo, podemos verlo acá, ese ángulo está cambiando. Entonces lo que nosotros tenemos que suponer es que le sacamos una foto y lo dibujamos en una posición que está en un determinado tiempo. Bien, entonces podría ser, en este caso uno lo dibuja a 0 grados porque suele ser, digamos, lo más fácil de dibujar, pero podría tener cualquiera de los 360 grados que ustedes le quieran dar. Bien, no hay problema con eso. Entonces, tenemos que dibujar el vector correspondiente al voltaje en la resistencia. ¿Qué valor de voltaje se va a usar acá? Se va a usar el valor máximo del voltaje. Bien, si nosotros volvemos un poquitito, ¿sí?, este valor máximo que tenemos acá, o sea, el punto máximo, ese es el que se utiliza para el diagrama fasorial. Bien, entonces acá va a ir el valor máximo. Para eso ustedes van a tomar una escala, de acuerdo al voltaje que tengan. Por ejemplo, podría ser 100 centímetros un volt, 200 centímetros un volt. ¿Sí? Es algo similar a lo que ustedes hacían, digamos, hacían en estática. Cuando ustedes en estática trabajaban, digamos, con fuerzas y con vectores, bueno, esto sería, digamos, algo bastante parecido, porque ya dijimos que el fasor es un vector, bien, que está girando. No importa el ángulo que tenga, sí importa la intensidad, y eso va a depender del valor máximo. Ahora, para dibujar el vector correspondiente a la corriente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que están en fase. Entonces, ¿qué quiere decir en fase? Que no hay ningún ángulo de diferencia entre el voltaje y la corriente. Por lo tanto, la corriente se va a dibujar superpuesta. Bien. De acuerdo a la escala que ustedes tomen, podría ser que el vector de corriente sea más grande que el vector de que el voltaje en la resistencia, podría ser que sea más chico. Eso no es importante en realidad, porque eso va a depender de la escala que ustedes tomen. Lo que sí es importante es que el valor que tomen para calcular el vector de corriente tiene que ser el valor máximo de la corriente. Así como este era el valor máximo, este también tiene que ser el valor máximo. Y lo más importante también es que entre ellos no tiene que haber ángulo de diferencia, o sea que el ángulo de desfasaje es 0. Por eso decimos que están en fase y se dibujan de manera superpuesta. Bien, eso es lo que nosotros, digamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar el diagrama fasorial. Entonces, esto que nosotros vemos acá nos estaría representando, ¿sí?, bueno, el diagrama fasorial que vemos acá, y están representando directamente a las funciones senoidales. Algo que tenemos que tener en cuenta es que, vieron que dijimos que nosotros, esto era como si sacáramos una foto, algo instantáneo, pero esto está girando. Entonces, la manera de indicar de que esto estaría girando es colocando, ¿sí?, una flecha. Siempre vamos a suponer que gira en sentido antihorario. Bien, siempre suponemos que gira en sentido antihorario. Lo que también se puede colocar acá es la letra W. ¿Qué es esa W? Es la velocidad angular que habíamos visto en el video anterior. La velocidad angular es la velocidad con la que esto está girando. Entonces también podríamos agregar la letra W
¿sí? Para dibujar el diagrama fasorial de manera completa. Bien, bien. Entonces, esto es lo que ocurre en una resistencia. Bien, acá está de dónde fue extraída la imagen, por si después la quieren buscar y quieren leer un poquitito más. El segundo elemento con el que nosotros vamos a trabajar es la inductancia, o también se le llama bobina. Entonces, fíjense que tenemos de nuevo la fuente de voltaje alterno, y en este caso tenemos el símbolo de la bobina. Acá está explicado un poquito qué es lo que ocurre en una bobina cuando circula una corriente alterna. Bien, entonces, cuando la bobina, digamos, se conecta a una fuente de voltaje alterno, bien, lo que va a hacer es, va a circular una corriente. Esa corriente alterna va a generar un campo magnético. Bien, ese campo magnético se representaba a través de las líneas de fuerza o líneas de flujo que teníamos, que las dibujábamos de la manera en la que se ve en la figura. Entonces, esa corriente alterna genera un campo magnético. Ese campo magnético, ¿sí?, es variable, o sea que ese flujo magnético que estamos viendo ahí en la imagen es variable. Ahora, ese mismo flujo magnético lo que hace es atravesar el área que encierra la bobina, o sea, corta a las espiras de la bobina. Y si nosotros recordamos la ley de Faraday-Lenz, nos decía que si el flujo magnético que atraviesa el área encerrada por una espira varía con respecto al tiempo, en los extremos de la espira se produce una fuerza electromotriz. Entonces, eso es lo que está pasando acá. La bobina, ¿sí?, genera un campo magnético, y ese campo magnético se representa a través de sus líneas de fuerza, está atravesando el área que encierran cada una de las espiras que tiene esa bobina. Y como ese flujo magnético es variable, en los extremos de la espira se produce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz lo que hace es tratar de oponerse a la causa que la produce. ¿Y cuál es esa causa? La corriente. O sea que cuando circula corriente, en los extremos de la espira se genera una fuerza electromotriz que trata de oponerse a esa misma corriente que se está generando. Entonces, si vemos el gráfico, tenemos el valor de la tensión, ¿sí?, este sería el valor, digamos, de la tensión en la fuente que estamos teniendo. Y ahora, el hecho de que la bobina produzca una corriente, esa corriente genera un campo magnético, ese campo magnético genera una fuerza electromotriz que trate de oponerse a esa corriente, a todo eso se lo llama fenómeno de autoinducción. Y esto lo que provoca, ¿sí?, es un desfase entre la tensión y la corriente. Hace que primero aparezca el voltaje y un tiempo después aparezca la corriente, ¿sí?, tal como se ve acá en la figura. Entonces, primero aparece el voltaje y un tiempo después aparece la corriente. Esto, ya les digo, es producto de lo que sería el fenómeno de autoinducción que les expliqué recién, que acá después lo tienen, si lo quieren, lo pueden leer. Bien, entonces, en una bobina, la tensión y la corriente están desfasados. Ese ángulo de desfasaje es fijo y es de 90 grados. O sea que la tensión y la corriente siempre están desfasados 90 grados. Primero aparece la tensión y después aparece la corriente. Bien. La ecuación, ahora el valor instantáneo de la corriente, queda expresado de esta manera. I máxima por el seno de W por T menos 90 grados. Este menos 90 indica sí que la corriente aparece después, o sea que la corriente está retrasada respecto del voltaje. Ese fenómeno de autoinducción que les comentaba recién se puede cuantificar y se representa, digamos, a través del coeficiente de autoinducción. Básicamente es un valor característico de la bobina, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, necesita un determinado valor de autoinducción, eso se puede calcular y luego se puede comprar o fabricar la bobina de acuerdo al valor de autoinducción que uno necesita. O sea que a partir de ahora la bobina, ¿sí?, se va a representar a través de su coeficiente de autoinducción, que es que la letra que lo representa es la letra L. Ese coeficiente de autoinducción tiene una unidad de medida que es el Henry.
Pasemos a lo que sería el diagrama fasorial. En el diagrama fasorial, bien, nosotros vamos a tener el voltaje y la corriente. Ya dijimos que el voltaje y la corriente van a estar desfasados un ángulo de 90 grados. Bien, entonces voy a dibujar el voltaje, en este caso lo dibujo hacia arriba, pero ya dijimos que cuando uno dibuja un diagrama fasorial no es importante con qué ángulo se dibuja, sino la diferencia en ángulos que hay entre el voltaje y la corriente. Entonces, dibujo el voltaje de la inductancia y voy a dibujar el valor de la corriente, ¿sí? O el fasor correspondiente a la corriente. ¿Qué pasa? Como dijimos que están desfasados un ángulo de 90 grados, ¿sí? Quedaría de esta manera. El voltaje y la corriente desfasados un ángulo de 90 grados. Esto estaría girando, como habíamos dicho, en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, en una bobina pura, el voltaje adelanta a la corriente un ángulo de 90 grados. Decimos bobina pura porque, bueno, no tenemos en cuenta los efectos resistivos que puede tener. Como la bobina se hace de un material, como puede ser el cobre tiene una determinada resistencia, pero nosotros lo estamos despreciando, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el voltaje adelanta en una bobina pura, el voltaje adelanta a la corriente un ángulo de 90 grados. Alguien podría decirme, bueno, pero ¿por qué el voltaje no va hacia abajo si igual seguimos teniendo 90 grados? Porque habíamos dicho que no es importante en sí qué ángulo toman, sino la diferencia, que la diferencia sea de 90 grados. Bueno, algo que es importante es que nosotros tenemos que ver que el voltaje es quien adelanta a la corriente, no es al revés. Entonces, en un diagrama fasorial, para poder determinar quién adelanta a quién, lo que vamos a hacer nosotros, una regla un poco práctica, pero que nos va a servir bastante bien, nos va a ayudar, digamos, bastante, es la siguiente. Hagan de cuenta que ustedes colocan un punto fuera del ángulo de 90 grados. Por ejemplo, acá, supongamos que yo, ahí donde estoy mostrando con el cursor, coloco un punto. Entonces, si esto está girando en sentido antihorario, como lo muestra acá, si esto está girando en sentido antihorario, ¿quién pasaría primero por el punto? El voltaje. Entonces, eso nos da la pauta de que el voltaje adelanta a la corriente. El punto siempre se coloca fuera de los 90 grados. Si yo, por ejemplo, colocara el punto acá, bien, fíjense que esto, al estar girando en este sentido, ¿sí? En sentido antihorario, de todos modos pasaría primero el voltaje y después la corriente. Entonces, en cualquier parte que ustedes coloquen el punto fuera de los 90 grados, pasa primero el voltaje y después la corriente, ¿sí? Entonces, este diagrama fasorial estaría representando justamente lo que vimos hace un ratito, que el voltaje adelanta a la corriente un ángulo de 90 grados. Bien. Hasta ahora no habíamos mencionado qué pasa con la ley de Ohm. Habíamos dicho que el coeficiente de autoinducción sí era el valor característico de la bobina, pero se medía en henrios. Si yo quisiera utilizar voltaje, corriente y el coeficiente de autoinducción, no me van a dar las unidades de medida porque esto se mide en henrios. Entonces, aparece un nuevo concepto, ¿sí? Que es el de la reactancia inductiva. La reactancia inductiva representa los efectos de oposición que presenta la bobina a la corriente alterna. Fíjense que tiene una diferencia muy similar a lo que es la resistencia, ¿sí? Entonces, repito, representa los efectos de oposición que presenta la bobina a la corriente alterna. La reactancia inductiva se representa con la letra XL, ¿bien? Y se calcula como 2 por pi por F, que es la frecuencia de la señal senoidal, por L, que es el coeficiente de autoinducción. Y la unidad de medida de la reactancia inductiva es Ohm. Entonces, justamente se define la reactancia inductiva para que quede con sus unidades de medida en Ohm y pueda ser utilizada en la ley de Ohm. Como les decía recién, F es la frecuencia, se mide en Hz, y L es el coeficiente de autoinducción que se mide en henrios. Entonces, la ley de Ohm cuando trabajamos con una bobina es B igual a XL por I. Entonces, ahora hay que tener cuidado de con qué elementos estamos trabajando. Si estamos trabajando con una resistencia, el voltaje va a ser igual a resistencia por I. Ahora, si estamos trabajando con una bobina, ya no podemos usar la resistencia, ¿sí? Porque no ese es el elemento que estamos usando. En el caso de una bobina tenemos que usar B igual a XL
por I. Bien. Entonces, esto es lo que ocurre cuando tenemos una bobina o una inductancia. Este mismo análisis que hicimos recién lo vamos a hacer para nuestro último elemento, que es el capacitor. Bien, acá en la imagen, de nuevo, tenemos una fuente de voltaje y también tenemos esto que es el símbolo del capacitor. No hay que confundirlo con el símbolo de una fuente de voltaje continuo. En el caso de la fuente de voltaje continuo, el terminal tenía un terminal que era más chico. En este caso, los dos terminales son iguales, ¿sí? Entonces, esto es el símbolo del capacitor. Tenemos la fuente de voltaje y el capacitor. Bien, acá lo mismo. Se explica qué es lo que ocurre acá con el capacitor y lo vamos a tratar de explicar ahora. Bien, un capacitor lo que hace es acumular cargas. Bien, cuando se lo conecta a una fuente de tensión, circula una corriente y esa corriente lo que hace es ir acumulando cargas de un lado, cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro. Y de esa manera lo que se va haciendo es se va generando un voltaje en los extremos del capacitor. Bien, entonces cuando circula corriente en un sentido, el capacitor inicialmente está descargado, o sea que no tiene voltaje. Bien, a medida que circula corriente, el capacitor se empieza a cargar. Al principio, el valor de corriente es máximo, digamos. Cuando el capacitor está totalmente descargado, la corriente que circula por ese capacitor es máxima. A medida que el capacitor se empieza a cargar, empieza a aumentar el voltaje en el capacitor. Bien, y la corriente empieza a disminuir. Haciendo un ejemplo así con números, ¿sí? Con cualquier número. Por ejemplo, si el valor de voltaje de la fuente fuera de 20 volt, inicialmente el capacitor tiene un voltaje de 0, y a medida que circula corriente va a empezar a cargarse. Entonces va a empezar 1 volt, 2 volt, 3, 4. A medida que ese voltaje aumenta, la corriente que está circulando, bien, empieza a disminuir. Cuando el capacitor se cargó a su valor máximo, que serían los 20 volt, la corriente se hace 0. Bien, entonces el capacitor queda completamente cargado. En el caso de la corriente alterna, ya vimos que la corriente circula en un sentido y después circula en el otro sentido. O sea que cuando circula en un sentido, el capacitor se va a cargar, y cuando empieza a circular en sentido contrario, el capacitor comienza a descargarse. Vamos a ver esto un poquito en el gráfico. Tenemos la fuente de voltaje, la onda que representa la fuente de voltaje, ¿sí? Que tenemos acá. Y como habíamos dicho recién, inicialmente el voltaje es 0, ¿sí? Y la corriente tiene un valor máximo. Por ahora no prestemos atención a esta parte de acá. Fíjense que cuando el voltaje es 0, la corriente tiene un valor máximo. A medida que el capacitor se empieza a cargar, ¿sí? Que empieza a aumentar el voltaje en el capacitor, como vemos acá, a medida que empieza a aumentar el voltaje, la corriente empieza a disminuir, como vamos viendo ahí en el gráfico. Cuando el capacitor llegó al valor máximo de voltaje, al máximo valor de la fuente, la corriente se hace 0. ¿Sí? Cuando el voltaje de la fuente empieza a disminuir, aparece una corriente en sentido contrario, que es la corriente que lo descarga. Bien, esa corriente lo va a empezar a descargar hasta que el capacitor otra vez llegue al valor 0. Cuando el capacitor llega a 0, la corriente tiene su valor máximo y lo va a empezar a cargar, pero en sentido negativo. ¿Sí? Entonces, este procedimiento se repite. Nosotros acá tenemos dibujado solamente un ciclo, ¿sí? Pero bueno, este procedimiento se repite constantemente. Mientras esto esté conectado a la fuente de alimentación, ¿sí? Se van a estar generando miles y miles de ciclos de carga y descarga del capacitor. O sea que cuando se conecta a una fuente de voltaje, el capacitor se está cargando y descargando constantemente, ¿sí? Cuando se conecta a una fuente de voltaje alterna. Entonces, ese sería, digamos, el comportamiento que tiene el capacitor cuando se lo conecta a la corriente alterna. Primero se empieza a cargar en un sentido, empieza a aumentar su voltaje, la corriente empieza a disminuir. Cuando llegó a su valor máximo, bien, empieza a disminuir otra vez el voltaje y la corriente empieza a circular en sentido contrario.
esa corriente lo que hace es descargarlo hasta que el capacitor vuelve a ser cero y luego se carga en sentido negativo. O sea que si en principio el voltaje tenía un positivo de un lado y negativo del otro, al cabo de un tiempo, al cabo de medio ciclo, los polos se van a invertir. Voy a tener negativo donde antes era positivo y al revés del otro lado. Bien. La ecuación del capacitor, la ecuación de la corriente en el capacitor queda como I máxima por el seno de W por T más 90 grados. ¿Se acuerdan que en la bobina era menos 90 grados porque la corriente estaba atrasada? Acá es más 90 grados porque la corriente está adelantada un ángulo de 90 grados. ¿Por qué decimos que está adelantada? Porque primero aparece una corriente y después aparece la tensión. ¿Sí? Primero aparece una corriente para que después aparezca la tensión. Esto de que esta parte del gráfico que parece que queda afuera, en realidad ustedes tengan en cuenta que son muchos los ciclos que se están haciendo, son miles y miles o millones, dependiendo del tiempo que esto esté conectado. Bien, entonces, acá simplemente definimos el 0 acá, pero podríamos haber puesto el 0 más adelante, más atrás, o sea que el 0 uno lo puede definir, digamos, donde quiera. Lo importante es que no importa dónde se coloque el 0, sino que siempre entre el voltaje y la corriente vamos a tener una diferencia de 90 grados y la corriente va a adelantar al voltaje. Primero aparece la corriente, después aparece el voltaje. Bien, entonces eso es lo que estaría ocurriendo. El capacitor tiene un valor característico, así como la bobina tenía un valor característico, ¿sí? Que era el coeficiente de autoinducción. El capacitor tiene un valor característico que se representa con la letra C y se denomina capacidad, ¿sí? Y hace referencia a la capacidad de carga, ¿sí? La cantidad de cargas que puede almacenar. Mientras más cargas puede almacenar, mayor va a ser la energía que puede almacenar. Un capacitor se puede, digamos, asemejar a lo que es una batería, ¿sí? Que sirven para almacenar energía. Obviamente que constructivamente son distintos y además tienen funcionamientos distintos. La batería está preparada para almacenar la carga durante periodos de tiempo elevados. En cambio, el capacitor está preparado para almacenar carga, para cargarse y descargarse en periodos de tiempo muchísimo más cortos. ¿Sí? Bien, entonces, habiendo analizado un poquito qué era lo que pasaba acá, vamos a ver lo que sería el diagrama fasorial. En este caso tenemos el voltaje en el capacitor, que está dibujado a 0 grados, y ahora la que adelanta es la corriente, o sea que la corriente es la que voy a dibujar 90 grados hacia arriba. Y para poder verificar que esto está bien, podemos probar un punto, por ejemplo acá, en cualquier parte, y fíjense que como esto está girando en sentido antihorario, primero pasaría el vector de corriente y luego pasaría el vector de voltaje. Entonces, en un capacitor, la corriente adelanta al voltaje un ángulo de 90 grados. Repito, en un capacitor puro, la corriente adelanta al voltaje un ángulo de 90 grados. Puede ser que si alguien lo lee en alguna otra bibliografía o se lo explica a alguna otra persona, es lo mismo decir que la corriente adelanta al voltaje o que el voltaje atrasa a la corriente. Cualquiera de las dos formas son equivalentes y están bien. Repito, nosotros estamos diciendo que la corriente adelanta al voltaje, pero también se puede decir que el voltaje atrasa a la corriente, o sea que el voltaje está atrás de la corriente. Siempre un ángulo de 90 grados. Bien, entonces este sería el diagrama fasorial que corresponde a el capacitor en un circuito alterno. Habíamos mencionado que tenía un valor característico que era la capacidad. La capacidad se mide en faradios. Bien, ahora, si queremos relacionar la capacidad con el voltaje y la corriente, ¿sí? No nos dan las unidades de medida como para poder trabajar la ley de Ohm. Entonces, para solucionar esto aparece, digamos, otro concepto, al igual que en el caso de la bobina, que es el de la reactancia capacitiva. ¿Sí? La definición es más o menos la misma, representa los efectos de oposición que presenta el capacitor a la corriente alterna, ¿bien? Se representa con la letra XC y se calcula como 1 dividido 2 por pi por F por C, o sea, todo lo que está acá abajo está dividiendo, ¿bien?
1 dividido 2 por pi por f por c. La unidad de medida de la reactancia capacitiva es ohm. Entonces, F es la frecuencia que se mide en Hz y C es la capacidad que se mide en faradios. Bien. Por lo tanto, la ley de Ohm en un capacitor nos queda B igual a XC por I. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora tenemos que tener en cuenta que podemos trabajar con 3 elementos distintos y que la ley de Ohm se adapta a cada uno de esos elementos. ¿Sí? Si tengo una resistencia, va a ser voltaje igual a resistencia por I. Si tengo una bobina, va a ser B igual a XL por I, y si tengo un capacitor, va a ser igual a XC por I. Nunca se coloca directamente el valor de C o el valor de L. Siempre se calculan las reactancias y se trabaja con las reactancias. Bien. Y estos son los 3 elementos con los que nosotros vamos a empezar a trabajar. Con esto ya vamos a empezar a hacer algunos circuitos simples, ¿sí? con un solo elemento. Y en la próxima clase les voy a subir un video en el cual ya vamos a combinar los distintos elementos. Bien. Así que bueno, espero que se haya entendido el video y si no me lo pueden consultar ya sea por Classroom, por mail o en las clases online que tenemos. Saludos.